¿Todavía me ves? ¿Todavía no Sí, empieza a ahí ya grabar? te estoy viendo. ¿Sí? ¿Ya ahí me ves todavía? Sí, ahí ya te veo. Es que Ya, antes no perfecto. te veía. Sí, quién sabe qué pasó. Y justo me pasó el podcast pasado lo mismo. Como que hubo un punto en el que me fui y no me dijo mi invitada. Me dijo así como de repente te dejé de ver y fue como de, ok. Sí, es muy raro cuando no te estaba viendo. Ahora sí. Sí, es Me raro, es siento bien raro, es porque raro. estoy hablando de una persona. Pues vamos a hacer, yo creo, la toma 2 de esto. Entonces sean todos bienvenidos a su podcast Yo Gente. El día de hoy me encuentro con la arquitecta viajera, fan del rock mexicano, colombiana, persona más competitiva en los juegos de mesa, persona que me enseñó a jugar parqués, la arquitecta Paula Buitrago. Bienvenida. Hola. Hola, hola. Se me olvidó agregar eso del parqués, pero sí, Sí, muy buen no juego. sabía que el parqués no existía en México. No, no existe, no existe. Está bastante bueno porque te mantiene atento todo el tiempo a contar Es básico, casillas. no es difícil de jugar. Es muy básico. Pues, mira, te diré Sí, es más o básico, menos. es mover una ficha y dejar que no te mate, no te echen a la cárcel. Yo estoy tomándome una Club Colombia. Ah, salud, salud, salud. Pues es complicado en el sentido de que tienes que hacer la cuenta de caerle al muchachón en la cuenta, en la casilla. O sea, si pierdes la cuenta, o sea, si no eres como bueno para sumar o para acomodar como números, ahí sí es donde Sí, pero puedes te contar. pierdes. Mi abuela es una experta en parqués y ella ya no cuenta como las casillas, sino las mueve súper rápido. Sí, Y sí, sí. tiene otras técnicas para jugar bien. Pero De está fácil hecho, para enseñarle a los niños como matemáticas. ujú. De hecho, me habías dicho que hay como tiempo, o sea, no puedes como tomarte el tanto tiempo para estar contando, ¿no? O sea, tiene que ser como, o sea, si hay una regla como de que es Um, rápido. no tiempo porque sea una regla del juego, sino porque tú tienes que mover rápido porque los otros jugadores se pueden aburrir o les puede parecer que eres muy lento. Ok, Pero ok. no es como una regla. Una regla sí es como si no echas al otro jugador a la cárcel, eso sí es una regla. Vas tú a la cárcel. Sí, Bueno, sí, el sí. parque es un mundo. El parqués es Latinoamérica, lo habíamos dicho un día. Sí, sí. Así es, así es. Pues, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Te encuentras ahora por Colombia? Bueno, para el Sí, público que no estoy en sabe. Colombia, estoy hace 2 meses en Bogotá. Yo nací acá, pero vivo hace 3 años y medio en Estados Unidos y vine una temporada a estar acá con mi Bien rica. familia. Está lindo, pero no me acordaba que llovía tanto en Colombia. Somos el país del mundo en donde más llueve. No sabía. Sí, ahorita lo que Sí, me estabas llueve comentando. muchísimo acá. Somos anfibios los colombianos. Y yo no sabía eso de Bogotá, que es frío, pero justo conocí a una persona de Bogotá hace como unas 2 semanas, una semana. Eh, no es cierto, ¿sabes dónde me dijeron? Ahora fui a Orlando el fin de semana y en la fila del aeropuerto me tocó enfrente una colombiana que iba a Bogotá. Y justo como la fila era larga, así me dijo que en Bogotá hacía mucho frío, porque le dije, ya vas al calor, ¿no? Me dijo, no, ¿cuál? Está haciendo más frío. Sí, pues hace frío comparado con el resto de Colombia, porque es una ciudad que está en la cordillera central de los Andes y estamos a 2.600 sobre el nivel del mar. Entonces, eso ya es como un clima templado. Sí, sí, ya es una altura considerable, parecida yo creo como a la Ciudad de México. Oh, no sé, ¿a cuánto está la Ciudad de México? Como Ah, buen, deberías saber este dato como buen mexicano y más como buen chilango. sí. Pues yo creo que está a 2.500 metros sobre el nivel del mar, si no mal Oh, recuerdo. bueno, es muy parecido. Es Ujú. como Bogotá es una de las ciudades como con una altitud, eh, como que está Quito, está La Paz y bueno, otras ciudades en Colombia que no son capitales, pero esas tres ciudades. Cusco y La Paz están como 1.000 metros más altos que Bogotá, pero Bogotá igual es alto. Sí, Después de sí, que sí. no venía como 2 años a Bogotá, vine y me sentó a la altura, como que me sentía un poco agitada porque estaba viviendo, duré 2 años sin venir y siempre al nivel del mar. Entonces, Sí, sí, sí. No, y es complicado porque aquí en Filadelfia, pues estamos a nivel de mar, básicamente.
tenemos la playa a 1 hora y es muy plano, no es como que haya montañas. Digo, sí hay montañas, pero más como al centro del estado, ¿no? No tanto Sí, como a la parte de Filadelfia y la parte de Nueva Jersey, es como más plano, ¿no? sí, Entonces, sí, me es verdad. imagino que te ha de haber costado un poquito ahí Sí, el trabajo más. pues no podía creer porque era como yo soy de acá, ¿por qué me pasa esto? O sea, Mm, y no le entendía a las personas que decían eso cuando venían de visita a Bogotá, sí, pero sí, sí pasa. ya es La la altitud pesa. ventaja de nuestras selecciones que juegan en lugares altos. Sí, ahora ya Hablando un entiendes poquito por qué cuando Argentina va a del jugar a mundo. La Paz, los bolivianos los golean. Es como Juegan, 6-0. juegan con la altura. Sí. Juegan con la Mi altura. hermano me mandó a decirte como Millonarios campeón porque ayer quedó el equipo nuestro, que es el equipo de Bogotá, quedó campeón De, de un torneo. Estaba muy ah, feliz mi hermano. Me dijo, dile a Carlos. sí, perfectísimo. Muchos saludos Sí, a Mati por aquí, seguramente verá el capítulo. sí, Le mandamos pronto. saludos. A ver si se anima a venir pronto a visitar para jugar un partidito de fútbol por acá. Sí. Yo te quería preguntar, ya como entrando en materia, Sí, ¿cómo te ha ido con esto de cuéntame. los podcasts? ¿Cómo te has sentido? ¿Cuántos programas llevan? Oh, pues muy buena pregunta, fíjate. Pues ahora, este capítulo estoy pensando va a ser el 21. Saldrá por ¿El ahí del qué? de el 21 Ah, ok. de los podcasts de Just Gente. Saldrá por ahí de 2 semanas en el futuro. Para la gente que lo está viendo ahorita, pues esto se grabó 2 semanas en el pasado. Y pues me ha ido bastante bien. Uno de los objetivos del podcast pues era reconectar con mis amistades de México, con mis amigos que no había visto en mucho tiempo. Y también pues dar un espacio muchas veces a mis amigos que no tienen de hablar como de las cosas que les apasionan, ¿sabes? O sea, muchas veces tenemos estas conversaciones como de qué tal el trabajo y que el novio, que la pareja, que la novia, no sé, ¿no? O vámonos de fiesta y así, pero nunca como que tal vez por nuestras áreas tocamos como temas tan profundamente, ¿no? Como por ejemplo hoy que vamos a hablar pues, de arquitectura, tú eres arquitecta y pues es un tema pues, que seguramente sabes mucho y que dominas, pero que tal vez si no estás con amigos arquitectos no puedes como ahondar tanto, ¿no? Y ese es un poco el chiste de esto, ¿no? Que nos hables y de lo que sabes y que pues de cierta manera pues también aprendamos algo, ¿no? En ese sentido, súper bien. Creo que me ha ido muy bien. Me han gustado los podcasts. Me ha gustado esto. También los de música, creo que están geniales. Ya también llevamos por ahí de 12 episodios con los de música. Entonces, pues ha estado movido. Probablemente también ya estoy a punto de cerrar la temporada 1. No estoy muy seguro si a finales de noviembre o mediados de diciembre, como para descansar, replantear, tal vez comprar por ahí un poco de equipo nuevo, ya que vi que pues esto más o menos sí está pues jalando o funcionando, entonces como necesito otras cosas como para poderlo hacer, por ejemplo, aquí en vivo, ¿no? Que habíamos dicho de grabar aquí en la casa, pues necesito una cámara nueva y cosas así. Entonces, todo eso, pues me quiero tomar un break como para hacerlo bien, armarlo bien, practicar, aprender y volver pues a empezar tal vez una segunda temporada y pues a ver cuánto dura. Por ahora muy, muy, Buenísimo. muy contento, sí. Me parece que es súper importante eso de reconectar con los amigos o con la gente, porque está buenísimo eso, ¿no? Uno a veces como que no tiene tiempo para eso, no le dedica, y que sea esto como una excusa, eh, pues hace que sea como algo que tú realmente como que te comprometas a hacer. Sí, 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 O sea, sí. sirve como para dos cosas, es chévere. ¿Y los números y eso te importan o eso no te importa? No, de hecho, ni siquiera checo como si comenta alguien algo. O sea, realmente me quedo con la experiencia. Me gusta volver a escuchar el podcast después cuando se publica. Lo escucho antes de publicar para ver que todo esté en orden y después lo escucho ya que está en las redes, en YouTube y en Spotify, solo para
ahí ya no es, ni siquiera es para ver si quedó bien ahí, me gusta como revivir la conversación y me doy cuenta de muchas cosas que también dentro del podcast me pierdo, porque obviamente lo que le comentaba en el primer podcast a un amigo es como esto de hacer el podcast, tú tienes que estar como observando muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Que pues que el video vaya bien, que el audio vaya bien, que la imagen vaya bien. Aquí si tengo algunas notas o algo así, pues también como ir checando eso, ¿no? Entonces, obviamente, pues todo tiene una estructura, ¿no? Entonces, un poquito en el momento en que estás grabando pierdes como esta noción de algunos detalles muy pequeños, ¿no? Entonces me gusta reescucharlo como para volver a tener estos detalles en mi cabeza ahora sí como un espectador más, ¿no? No como el que está hablando, ¿no? Como que hasta me abstraigo un poco de la persona que está hablando para poder disfrutar como de esta conversación. Y he aprendido muchísimo, ¿eh? O sea, también eso, Sí, eso te iba a decir, me imagino que has aprendido un montón de cosas, porque he aprendido escuchar, muchísimo. Sí, 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 no, escuchar, desde leer, desde estructurar. Y también me he dado cuenta que mis amigos han hecho cosas o que hacen ahora cosas muy diferentes a las que yo conocía y que realmente hay muchas que me han interesado hasta para como algunos proyectos personales y así, ¿no? qué Ujú. chévere, Sí, sí, buenísimo. sí. No sé si por ahí hayas escuchado ya alguno, porque yo sé Escuché que... el de tu papá y escuché Ah, el de Claudia. sí, Ese fue el primero, ¿no? Que grabaste. Y el los otros, de los audio. títulos no los he escuchado mucho, pero se ven como muy científicos, según Mm, entiendo, como más algunos de sí. química, de cosas de alimentos, pero sí, le tengo que echar un ojo. Estaba como sin mucho tiempo, pero está chévere, Pues, me parece buenísimo. están buenos ahí para poner por cachos, ¿sabes? Como estás en el ejercicio y te pones un cacho, vas manejando a Sí, algún sí, lado y te pones sí. otro cachito y así. O sea, como que te lo puedes Sí, ir no, no sé si repartiendo. es igual tú lo habrás analizado, pero no sé si están es como un poco largos. Generalmente un podcast es como media hora. Normalmente sí, pero también no me gusta como limitar al invitado, ¿sabes? Como también yo cuando abro el podcast les digo, tómense el tiempo que necesiten para explicarse, o sea, Sentirse cómodos. no quiero que vayan rápido, no quiero como que sientan la presión de ya hable mucho, de todo esto, ¿no? De hecho, incluso tuve un podcast por allá muy al principio, que tuve que partir en dos porque mi amigo Roberto pues, se sintió muy cómodo de seguir hablando y pues sí, ahí sí se había hecho muy largo y inclusive en el mismo episodio dijimos que lo íbamos a partir en dos partes, ¿no? Para que no se hiciera tan largo. Pero normalmente, o sea, yo estoy, pues ahora sí que para mí es una llamada con un amigo, ¿no? Una plática con un amigo, entonces Sí, qué lo que lindo ellos eso, quieran me hablar. gusta. Ujú. Sí, sí, Chévere. sí. La Yo mía aparte, no, de pronto no va a ser tan larga. quién sabe, igual luego decimos, mira, tenemos que Porque yo soy partirlo en como dos. directa. Yo tengo una duda antes de empezar, ahora que me preguntaste algo. A mí me sorprendió que eres muy fan del rock mexicano, digo, hablando ahora del podcast de música y todo esto. Como yo no sabía qué tanta influencia tenían estos grupos de México en Colombia, pero no sé si quieras compartir algo, sobre todo hay mucha gente que va a escuchar esto de México, ¿no? Principalmente. Entonces, a mí me sorprendió como mucho que no solo la música, sino otras cosas son o tienen esta importancia cultural también Es en países que que nosotros no nos es que imaginamos, ¿no? es imposible que no. Es imposible que no tengamos influencia de México porque ustedes son un monstruo, ¿no? Son muy grandes y es mucha Ujú. gente y es como... yo el otro día no me acuerdo a qué mexicano, creo que era un artista, no me acuerdo qué artista fue que le leí que México y la India, por ejemplo, son como dos universos, o sea, es como, son países demasiado potentes que tienen demasiadas cosas para dar, entonces imposible estando tan cerca, hablando la misma lengua, que no, pues que no estemos como influenciados o inspirados por todo lo que se hace en México. Entonces, Sí, obviamente la literatura, la música, el cine, todo eso llega a Colombia, que somos mucho más pequeñitos, somos más, bueno, primero es un país más pequeño con menos gente y también hay muchas cosas que estamos recién empezando a explorar y que ustedes ya tienen como potentemente desarrollada. sí. Entonces,
Sí, México, amo México. De hecho, estuviste por acá un tiempo. Sí, estuve viajando un mes Mira, en México sí, sí, sí. y Y- impresiona mucho, es que en serio es como un continente, hay demasiadas cosas. a mí eso sí me da envidia porque realmente creo que tú has viajado más que yo, incluso, o sea, en mi propio país. De forma mochilera, porque mis viajes han sido con poco dinero, pero los he hecho. Sí, sí. Es como que esas ganas de ver el mundo, así no tenga plata. Sí, 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 sí. De hecho, creo que es la mejor manera de viajar porque es como aprendes mucho, ¿no? O sea, te tienes que meter mucho en la cultura para como ir avanzando en tu viaje, ¿no? Cuando vas en un viaje Sí, tal vez y más estructurado, también ya no entras esos tanto. viajes que son como, que tienen como todo planeado, no sé, haz de cuenta como viajes tipo tours que van a tomarse una combi en tal lado y después toman el barco y no sé qué, esos viajes no me gustan tanto, me gusta también como dejar algo como cada día con su afán. Obviamente sí hay que tener cierta planeación en vuelos y en cosas así, Ujú. pero también como improvisar en eso me parece chévere, porque uno se encuentra cosas Sí, chéveres. sí, sí. Sí, no, conoces ¿Dicen chévere en definitivamente México? conoces No, más. no dicen chévere, Sí, ¿cierto? fíjate que sí, ahora también creo que un fenómeno del internet justamente ha hecho como que este intercambio cultural entre Latinoamérica en general se ha hecho más como grande. Entonces, la verdad es que yo percibo personalmente como mexicano, no sé, seguramente alguna gente en México va a opinar de manera diferente, pero es lo que el mexicano es muy receptivo como a las culturas, ¿sabes? Entonces, cuando llega, por ejemplo, estas influencias de, no sé, de decir chévere o cosas así, o pana, o así, de la cultura pues latinoamericana propia de Sudamérica, como que el mexicano las recibe muy como que las adopta rápido, ¿sabes? Como que ¿Oh, empieza a sí? ¿El decir, reggaetón? sí, el reggaetón, pero las mismas expresiones, ¿sabes? Entonces, siento que en ese sentido ahora tenemos como una mejor percepción, o más, no mejor percepción, pero tenemos como más idea como de la cultura también en Sudamérica. Y creo que eso es un efecto como de los últimos 5 o 6 años que se ha dado Sí. al menos por el internet, por Hay estos algo influencers y todo esto. que noté en este viaje que estoy haciendo a Colombia, en estas vacaciones largas, y es que hay varios niños colombianos que hablan con palabras muy mexicanas. Y yo digo, ¿por Ya. qué hablan así? Y es por todas estas traducciones de los programas de niños de canales gringos que las hacen en Mm. México y entonces los niños adoptan como mucha jerga mexicana. Eso me da Sí. risa. Sí. Dicen chido y Es todo. sobre todo como la formalidad para decir algunas cosas Ya. y no me acuerdo exactamente qué palabras usan, pero me han contado y he visto como dos niños bogotanos. Qué cool, Es qué cool. chistoso. Qué chévere, qué Qué chévere. chévere, qué chimba. Qué chimba. Pues está muy perfectísimo. Oye, pues el día de hoy nos vas a platicar un poquito del proceso creativo. Primero, pues me gustaría empezar preguntándote como esto de la creatividad, ¿no? O sea, para ti en esta carrera que implica mucha parte creativa, eh, para ti, ¿qué influencias o qué cosas son creativas para ti? O sea, ¿de dónde tomas estas inspiraciones, por ejemplo, cuando vas a empezar a hacer un diseño de algo? Sí, bueno, yo estoy como, creo que desde niña a este tema me ha obsesionado Ujú. y que también creo que por mi personalidad. Y yo cuando tú me dijiste como, bueno, ¿de qué hablamos el podcast? Yo, bueno, pero ¿de qué hablo? Yo sé de muchas cosas poquito y a la vez no sé nada. Entonces no sé, como, como que sé poquito de cada cosa, entonces, ¿de qué hablo? Y decidí hablar de la creatividad y como del proceso creativo porque tiene que ver con mi carrera y porque tú querías que yo hablara algo de arquitectura Ujú. y le voy a meter ahí como al final algo rápido de arquitectura y como de mi experiencia creando. Sí. Pero también me obsesiona ese tema de la creatividad porque estoy leyendo varios libros acerca de eso y porque yo creo que
para mí es muy importante ser creativa en mi vida y rodearme de personas creativas. Entonces, por eso decidí ese tema para el podcast. Ya. De hecho, bueno, una parte importante de la creatividad justo es esto, ¿no? Como tomar como varias sensaciones o experiencias de muchas áreas, lo que decías, ¿no? Como juntarte con gente creativa, inclusive de otras áreas, y como ir acomodando estas ideas dentro de tu expertise, ¿no? Dentro de lo que tú haces. Justo el podcast pasado, me parece, que estuve hablando con Selene. Hablábamos mucho de que en química o en tecnología de alimentos se han empezado a utilizar muchas metodologías que se usaban propiamente para la ciencia de los materiales, ¿no? Un campo de la ciencia totalmente muy diferente a alimentos, ¿no? O sea, no tiene nada que ver la resistencia del acero con una galleta, ¿no? Y se fueron acoplando estos métodos de materiales a alimentos justamente pues de manera creativa. Es como decir, si este aparato o este test me mide cuánta fuerza necesito para cortar una varilla, puedo usar el mismo test para ver si, por ejemplo, mi galleta va a tener un crunch cuando la muerdas, ¿no? O sea, como estas características que tú buscas pues en un alimento, ¿no? Entonces, es esta parte como de tomar de otras áreas, irlas metiendo como en tu área, ¿no? En ese sentido, además de la arquitectura y esto, como qué otras cosas te gusta observar para empezar tus procesos creativos. Es que eso es lo que me parece chévere de este tema, que no necesariamente tienes que ser un artista, un escritor, un músico para como tener la creatividad en tu vida o tratar de ser creativo. De hecho, cualquier persona viviría una vida como más chévere si fuese más creativo. Entonces, por ejemplo, hasta para conquistar a alguien necesitas ser creativo para... Sí. Se necesita o sea, es como para todo, para que tu vida no sea aburrida. Si estás aburrido, tienes que explorar, bueno, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer para divertirme? Entonces, por eso yo siento que eso es algo muy, muy importante. Y yo creo que yo me he preguntado tanto eso y en mi búsqueda de como, bueno, yo para qué vine a este planeta o por qué estoy acá. Entonces, repensar todo eso me ha ayudado como a esclarecer un poco, que sigo con esa pregunta y sigo con esa búsqueda, pero la creatividad es fundamental. Yo acá les hice como una presentación más o menos para contarle a la gente, si alguien nos ve o para contarte a ti si nadie nos ve. Ya. Como que es la creatividad, según la RAE, es como la capacidad o facilidad para inventar o crear. Y la creatividad puede ser con algo que ya esté y como mezclarlo, o ideas y conceptos que ya existen y fusionarlos y crear algo nuevo. Se dice que la creatividad está como, o la gente más propensa a ser más creativas son personas introvertidas, que son más intuitivas y que están más interesadas como por el sentido abstracto de las cosas y no como, o sea, como que le ven lo pequeñito, el lo detalle particular a las cosas. Sí, para eso, pues, ¿qué se necesita? Para empezar a ver las cosas como para preguntarse más, se necesita obviamente valentía, riesgo, atrevimiento y también bucear. Yo puse acá que uno tiene que bucear en su propia mente y trabajar en sí mismo para desarrollar sus propias habilidades de pensamiento. Y ahí también pensé que hay que repensarlo todo, o sea, como que uno se tiene que preguntar el porqué de todo. Sí. Obviamente, por ejemplo, en tu caso con pues todo lo que tú estudiaste de la química, los procesos y todo el desarrollo para, digamos, conseguir un producto, en todo ese proceso tú estás repensándote y mirando cómo podrías modificar algo y eso es un acto creativo, o sea, tú estás tratando de mirar cómo podría funcionar de otra forma. Entonces, creo que esa carrera en particular tiene mucho de creatividad. Sí. Sí, de hecho es algo que
ahora también, de hecho, es una pregunta muy recurrente en el podcast, ¿no? Porque me gusta saber cómo la gente pasa por estos procesos creativos en sus diferentes áreas, ¿no? Obviamente tengo muchos podcasts con amigos que son o que se desarrollaron en el campo de la ciencia. Y con ellos el tema que siempre les pongo en la mesa es justo que muchas veces nuestras carreras se perciben como carreras que son muy estructuradas y que no tienen como mucho juego en el sentido de ser creativo, ¿no? Y al contrario, de hecho, son carreras que necesitan, pues, como sacarle muchas veces la vuelta a ciertas situaciones o para explicar un fenómeno o para proponer un proyecto o para justo cuando te topas con un resultado que no esperabas dentro de un proyecto, tienes que meter mucha creatividad de cómo darle sentido, cómo buscar una solución o cómo darle la vuelta a cierta traba que tienes en un experimento, en un proyecto, ¿no? Ya sea lo que acabo de mencionar, un resultado que no esperas. Entonces, ¿cómo lo explicas o cómo puedes decir si me atoro aquí, cómo puedo avanzar, qué puedo hacer para obtener el resultado que necesito, ¿no? Y todo esto, pues, es creatividad, es justamente lo Sí, que mencionabas. de hecho, de hecho, el pensamiento creativo o lo dividen en dos, que es el pensamiento creativo artístico y el pensamiento creativo científico, que es de lo que tú estabas hablando. Entonces el artístico pues va más dirigido a la literatura, la música, el arte en general, y el científico a lo que tú haces, Sí. a tratar de mejorar el mundo desde la ciencia. Ahora es muy gracioso porque la mayoría de justo también de mis amigos que hacen ciencia, sus procesos creativos, o sea, me refiero como a la actividad o las actividades que desempeñan para como que esta creatividad empiece a fluir, que también creo que estuve revisando por ahí, es como una corriente, ¿no? Que se llama CREIN, que es como todo un proceso por el cual tú empiezas como a despertar esta creatividad, ¿no? Ya sea en base a ejercicios de respiración, en base a como relajación, todos estos, mis amigos hacen mucho como arte o ejercicio. Entonces eso me sorprendió porque son actividades tal vez no son como también tan cercanas como a Sí, las que de son eso en un voy a hablarte más laboratorio, ¿no? adelante porque hay cosas que no pensamos que eso nos puede hacer más creativos, pero sí. En tu Entonces caso, de ¿tú eso, haces algo de eso así, sales a caminar, haces ejercicio? sí, sí, ahora más adelante te cuento Vale. en la presentación, hablo de eso. Porque es no solo, pues sí, que es la creatividad, sino cómo podemos conseguirla y cómo podemos encontrarla. Ok. Y hay una cosa que dificulta la creatividad y es como obviamente la falta de confianza, la motivación reducida, la poca capacidad para escuchar. Escuchar es muy importante, escuchar al otro, como un respeto excesivo por la autoridad, que no te Ok. quiere salir de lo que ya está. Ujú. Entonces, pues, ¿cómo no me voy a poder salir de lo que ya está para crear algo nuevo? Y un espíritu no crítico y no observador. Ok. El observar es algo vital para ser más creativo. Ujú. Entonces hay una cosa que todo esto que yo les voy a contar es como inspirado en un libro que estoy leyendo que se llama El Camino del Artista y lo escribió una autora americana que se llama Julia Cameron y ella es como la Biblia de los creativos. Entonces la recomienda The New York Times, The Washington Post y muchos directores y actores famosos. Ese está el libro que me has Ella, comentado, ¿no? Creo cuando fuimos sí, a... ojalá lo puedas leer porque no sirve solamente si quieres ser escritor o músico o actor, Ujú. sino en general para que tu vida esté como más rica. Ok. Está bien chévere. Ella divide el libro en 11 semanas y es Ujú. como la recuperación para dejar de estar bloqueado creativamente. Ok. Y hay algo que me resonó, una frase que ella pone en el libro muy chévere que dice que aprendí a poner mi creatividad en manos del único Dios en el que he creído, el Dios de la creatividad. Entonces ella dice que el arte es una transición espiritual
y que el ingrediente que tenemos que tener para ser más creativos y creer en lo que vamos a construir, en lo que vamos a hacer, es la fe. Es como vital la fe. Es como no creo, sé. Eso es tener fe. Bueno, la gente católica, tú que eres súper católica, católico, sabes más o menos en qué consiste tener fe. ¿Sí? ¿Sabes? Claro. Pues la Que fe es donde acaba tu raciocinio, ahí empieza la fe. Tú sí, sabes, sí, ¿no? es como una analogía, es como tírate y aparecerá la red. Algo así. O sea, yo no sé qué está la red, pero yo me tiro y ahí Mm. aparece. Eso más o menos es la fe. Suena un poco suicida esa idea, pero sí. Creativamente no. Efectivamente, no. Tengo que No. brincar hacia esa alberca de creatividad. Y que también la creatividad es como nuestra verdadera naturaleza. O sea, es como que no tenemos, somos creativos por naturaleza. Entonces hay que también repensar eso, porque uno dice, no, yo no soy creativo, yo no puedo proponer nada nuevo o no puedo vivir mi vida como con chispa, porque yo no soy eso. Entonces es como repensar todas esas cosas. Yeah. Y entonces ahí como ya pensando en el artista que es cada uno, somos como bastante infantiles y adolescentes, y entonces ella dice algo que me pareció muy chévere, y es que para rescatar la propia creatividad uno tiene que saber dónde encontrarla. Okay. Entonces propone un ejercicio que a algunos les parecerá cursi o estúpido o sin sentido, pero lo que ella dice, y que yo hasta ahora he estado comprobando porque no he terminado de leer el libro, son 11 semanas y voy como en la semana 7, es como que debes hacer dos cosas. Una es escribir 3 páginas apenas te levantes. Okay. Como De tú lo que abres tus sea. ojos, de lo que sea. Tú abres tus ojos Uh-huh. y tienes una libreta al lado de tu cama y un esfero, un lápiz, ¿cómo le dicen al Una bolígrafo? pluma. Uh-huh. Eh, Una pluma de y pato. empiezas a anotar 3 páginas pequeñas o grandes, no sé, de lo primero que se te ocurra. Okay. Esto es como un colador de los pensamientos frustrantes, bloqueados, etcétera, etcétera. Entonces ahí tú pones todo lo que sientes día tras día. Okay. Siempre, siempre, siempre. Ese es un ejercicio porque como como un filtro, un colador, un desahogo, que lo que va a hacer es que se decante como todos los pensamientos que tú tienes erróneos o frustrantes, limitantes, y te quedes como realmente como con la esencia y lo que te va a permitir ser creativo. Si quieres pintar, si quieres escribir un libro, si quieres escribir una canción o lo que sea que quieras hacer. Okay. O de pronto en la parte científica. Entonces ella dice que ese ejercicio de las páginas matutinas es algo vital para lograr cómo llegar al centro. Okay. Y no hay que negociar eso, o sea, como que se tienen que escribir. Okay. Y eso lo que hace es como que manda a nuestro, como que bueno, tenemos el monstruo, que es el que dice, eres un fracasado, todo lo que haces es horrible, esto no le va a gustar a nadie, etcétera, etcétera. Y lo que hacen esas páginas de una u otra forma es como que mandan a ese monstruo, sargento, sensor o como quiera que lo llames, lo mandas y lo sientas como en el banquillo y dices como, bueno, va solo a jugar la parte artística del cerebro. Solo Okay. pones como a escuchar al cerebro. Y entonces ella lo dice como, son como quiroprácticas espirituales Okay. que se tienen que hacer. Uh-huh. Entonces, una vez empieza el proceso, empieza la acción, y con la acción uno, pues el actuar ya implica como un acto como de decisión y de, bueno, voy a actuar, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Voy a empezar a pintar, a escribir o lo que sea que tú quieras hacer. Y la acción trae obviamente magia y poder en sí, porque ya estás como actuando. Entonces, obviamente, los primeros pasos van a ser cuadros horribles,
poemas inmundos, y no le van a gustar ni a tu mamá, etcétera. Pero son pasos de bebés y también hay que permitirse eso. O sea, como permitirse la inmundicia, permitirse hacer cosas bien feas. Sí. Porque, pues, obviamente todo es un proceso. Obviamente siempre aparecen como las palabras y uno tiene que dejar que, o sea, actuar a pesar de la palabrería del monstruo, del sargento, del bloqueo. En ese sentido, no tienes que ser autocrítico con eso, o sea, simplemente es sacar lo que Actuar. tengas dentro, sin Sí, criticar lo actuar, que actuar, estás actuar, haciendo, actuar, ¿no? actuar. Es la acción. Y acá algo que me pareció súper chévere, que ella dice que el objetivo es dejar de escuchar la voz del monstruo, del sargento, de esa que te dice que todo es feo, como si fuera la de la razón, y aprender a oírla como el mecanismo represor que es. Okay. Y también a veces lo mejor surge cuando pensamos que todo lo que hacemos es una porquería. Entonces a veces es como que, wow, de la nada pienso que esto es muy, muy horrible y sale algo como que lo logras y hay algo bueno artísticamente, te gusta, a otros les gusta y realmente creaste algo bien chimba. Okay. En ese sentido, bueno, este ejercicio, ¿cuánto tiempo tiene que durar? O sea, en Ella periodos lo de... divide en 11 semanas, Okay. pero las páginas matutinas tú las tienes que escribir diario. O sea, no importa. 3 páginas diarias. Okay. Sí. Y entonces ahí ella empieza a mostrar, o las personas que han hecho, yo la verdad, sinceramente lo he hecho durante un mes y sí me he sentido sobre todo más liviana, como que estaba pasando por un momento en el que tenía estaba muy cargada de muchos pensamientos y haciéndolas me sentía más liviana. No he empezado a ver los resultados artísticos que quiero, pero obviamente hay que seguir haciéndolas. Sí. Entonces ella ahí describe que los primeros resultados son como el lugar donde se oye una voz clara que reconoceremos de inmediato como propia, cuando las páginas matutinas empiezan a hacer como su efecto, y que también crecer es como dar 2 pasos hacia adelante y uno hacia atrás. Y Okay. así es con todo, la recuperación de un alcohólico, de un depresivo, de un drogadicto, etc. O sea, te Y entonces permites uno se... como el volver a caer de repente. Sí, en todos los procesos como psicológicos y pues si no me equivoco porque no soy psicóloga, pero me interesa mucho la psicología. Es como que los procesos de recuperación o de mejora en el comportamiento humano no son lineales ni es una escalera. Es como que vas, te devuelves, vuelves a empezar y pues eso no es totalmente lineal y progresivo, sino es diferente según cada persona. Y entonces, pero después de eso uno se da cuenta que es más fácil escribir que no escribir o pintar que no pintar. No pintar. O sea, siempre como que ya encontraste como el refugio de hacerlo, de la acción. Claro. Y otra cosa que es muy importante para como fomentar la creatividad es la cita con el artista, que es básicamente encontrar inspiración en todo, en el mundo en general. Pero para eso uno tiene que, creo que es fundamental hacerlo solo y como tratar de darse como esa cita semanal o mensual, ojalá sea semanal, de algo que te inspire, como un paseo por el parque, el ir a un acuario, ver una película o algo así, pero haciéndolo conscientemente. Ok. O sea, Es, buscar como estos espacios como tal vez un poco diferentes a donde sí, estás, ¿no? No sé, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, decir algo, ¿no? En el laboratorio, ¿no? Y buscar como un eh, espacio, no sé, tal vez muy totalmente que no tenga nada que ver, no sé, un zoológico, por así decirlo, exactamente. ¿no? Y es que hay algo que a mí me pareció, digamos, sorpresivo porque yo no sabía, y es que ella dice que solo con palabras no se activa el cerebro artístico, pues el Ok, cerebro artístico es sensorial. ok. Entonces, para eso necesitas la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Mm, Entonces, por ejemplo, cocinar puede llenar tu pozo. ok.
Entonces tiene que ser como a través de los sentidos, o sea, no solo escuchando palabras, tú puedes activar esa parte artística y creativa, tienes que usar tus sentidos para eso. Supongo que Y eso hay ya va algo a que, depender de cada dime. quien, ¿no? Supongo que eso ya va a depender de cada persona, ¿no? Sí, depende de cada quien. Obviamente la cita con el artista es, pues lo ideal sería que fuera variado, ¿no? No que siempre fuera el mismo tipo de cita, sino como cuando estás como tratando de empezar a salir con alguien. No vas a hacer siempre lo mismo porque puede ser aburrido. Entonces, tratar como de variar. En la variedad está el placer. Claro. Buena frase, en la variedad está el placer. Sí, entonces, y hay que hacer algo muy importante y es que esta frase yo no me acuerdo a quién se la escuché, pero es como la atención es súper importante y es como pasar fijándose. O sea, como cuando yo estoy viendo algo o estoy caminando o estoy haciendo, como estar fijándome, como el hecho de tener atención sobre eso me hace pues enriquecerme más de lo que estoy viendo. Entonces es como, sí, lo diría así, como pasar fijándose y prestar atención. Y la atención es el acto de entrar en contacto. Como que no, tienes que estar como en contacto para que puedas como agarrar lo que eso te quiere dar. Sí, como estar receptivo a las situaciones, ¿no? Sí, Dependiendo ser de un buen observador. la que estés. Sí, sí lo entiendo. Y pues yo creo que para que es como que hacemos todo eso que tiene que ver con el arte o con la pintura o con el arte en general, es porque yo creo que el arte cura, o sea, el arte trae curación, porque como que exploras, abres el armario, lo sacas, lo ordenas y todo eso es un acto curativo. Entonces por eso me parece muy bonito todo eso. Sí. Y hay otra frase que me pareció linda, que ella dice que como que mira y lo encontrarás, como que lo que no se busca jamás se encuentra. Entonces algo como, para ponerlo como en analogía, es como reza por llegar a agarrar el bus y también corre todo lo que puedas. O sea, como que estás declarándolo, enfocándolo, pero además también estás corriendo y estás actuando para llegar a ello. Sí. Un poco no esperar el momento de genialidad sentado, sino tal vez, aunque no sea, obviamente, no sé, no estar como sumergido en el tema, pero lo que dices, ¿no? Como buscar otros espacios que puedan como alimentar o despertar esta creatividad, ¿no? Entonces, ahí es cuando pueden llegar como estos momentos, ¿no? Pero no es sin provocarlo, sometiéndote a estos ambientes, ¿no? Se puede decir de alguna manera. Sí, exactamente. Sí. Y entonces yo también me preguntaba, como para resumir, bueno, todo esto para qué. Y es que yo creo que cuando uno es creativo o tiene el arte en su vida en general, tú puedes hacer como una experiencia negativa, como un duelo, un desamor, la muerte de alguien, como usar eso a tu favor, como usar la fuerza del oponente para conseguir algo a tu favor. Yeah. Entonces eso funciona como un escudo o también como un motivo para, para tener algo bonito en tu vida. Creo que eso era todo y yo les quería también hablar pues el único como gran proceso creativo que yo he tenido en mi vida, que ha sido 4 meses creando algo, diseñando, fue mi tesis de arquitectura. Tenía que diseñar un proyecto en donde quisiera, en cualquier parte de Colombia, y con ese proyecto tenía que mejorar la vida de los habitantes de ese barrio que yo escogiera, de esa zona que yo escogiera a nivel urbano y arquitectónico. Okay. Entonces el proceso creativo, me acuerdo, igual esto fue hace mucho, no me acuerdo muy bien, pero lo que me acuerdo que me pasó era que sí tenía como un bloqueo grande por el tiempo y porque a mis profesores no les gustaba como conceptualmente lo que yo estaba proponiendo. Okay. Entonces estaba como súper frustrada, días sin dormir, llorando, como Dios mío, no me voy a poder graduar de arquitecta. Y
Y me acuerdo que me puse como en la tarea de cómo yo puedo hacer esto y lo voy a hacer de forma calmada, ponía música y empezaba, bueno, qué es lo que necesitan, no sé qué, bla, bla, bla. Y terminé creando algo muy bueno que obtuvo como honores y Ok. que los profesores en los siguientes semestres decían como que les gustaba ese proyecto. Entonces, pues me sentí muy feliz de haber hecho eso. Ujú. ¿De qué Porque fue el la proyecto? arquitectura, dime. ¿De qué fue tu proyecto? O sea, ¿dónde lo realizaste? ¿Ahí mismo en Era una Bogotá? escuela de ¿De otra música ciudad? en un barrio en Bogotá, que Ok. Bogotá tiene muchas montañas y las montañas son al oriente. Este proyecto era en una montaña, Ujú. en la cima de una montaña en el oriente de Bogotá. Y entonces el proceso de encontrar como el concepto de diseño, de cómo se iba a ejecutar, etcétera, etcétera, fue interesante y fue también como enriquecedor como que a veces uno piensa que siendo libre puede lograr más cosas, pero a veces limitarse hace que seas más creativo o que puedas alcanzar más lo que estás buscando. Ujú. Y a mí me funcionó, por ejemplo, para crear el volumen del edificio, que los 4 puntos cardinales me dieran la forma. Ok. Entonces en el norte necesitaba que el edificio fuera de tal forma, en el sur de tal otra y así con los otros 2 puntos cardinales. Y entonces eso me fue como configurando cómo iba a ser la forma de este edificio y cómo iba a poder acceder a él. Sí. Y en ese sentido, por ejemplo, en esa época que no tenías como estas herramientas que ahora estás leyendo o estás practicando del libro, ¿cómo hacías ese rompimiento del bloqueo creativo? O sea, ¿tenías alguna actividad que te gustara hacer? Sí, era la música y caminar a mí me sirven muchísimo. Ok. Caminar. Y también algo que ahora lo aplico y también lo aplicaba en ese momento, era los referentes son muy importantes. Cuando tú Mm. ves muchas cosas que te gustan, tú como que te nutres de eso y te animas y empiezas a decir como, "Ah, esto está hermoso, alguien creó esto, Sí. yo también voy a poder crear algo lindo". Ujú. Entonces, es muy importante cuando un arquitecto está diseñando, por ejemplo, que tenga muchos referentes, porque los referentes te ayudan como a configurar tu propia visión de un proyecto. Ujú. Entonces, obviamente, Sí, pues todas las herramientas que me dio haber estudiado arquitectura 5 años me daban pues esas salidas. sí. Eso, Es, eso fue importante. es como esta cuestión de personas que ya encontraron como, no sé, me lo imagino un poco como en la gimnasia, ¿no? Como, o un poco, ahorita me recuerdo también otro podcast de una amiga que hace pole, que luego me decía como que de un movimiento ya sabes sacar el siguiente, ¿no? Como que ya hay soluciones a ciertas cosas que haces en el pole, ¿no? Entonces me imagino igual y en ciencia también, pues como que conociendo estas herramientas ya vas buscando o estructurando las soluciones que se te van presentando para seguir como construyendo el mismo proyecto, ¿no? En ese sentido, en arquitectura creo que estos referentes pues son un poco el estilo y el diseño que te gusta, ¿no? En tu caso, ¿cuáles son las influencias que más te han marcado? ¿Qué estilo de arquitectura te ha gustado más como para desarrollar tus proyectos? Sí, en arquitectura lo que tú dices de ella, por ejemplo, de tu amiga que ya tenía como la técnica porque otras personas la habían descubierto y ella como que solo la aplicaba, o bueno, la aprendía y la aplicaba. Ujú. En mi caso, sí, nosotros como arquitectos tenemos una tríada que es el contexto, o sea, en el lugar en donde se va a implantar ese proyecto. Ujú. La otra punta de la tríada es de el cliente y otra es el concepto. Okey. Entonces, con esos tres elementos súper importantes, tú tienes que jugar y pues empezar a crear. Pero el Ujú. contexto creo que es algo muy, muy importante en arquitectura y en general, como saber de lo que estoy rodeada, pero en arquitectura particularmente. Tienes que saber en dónde va a estar Ajá. y casi que muchas veces el lugar te da mucho, mucho de la forma, mucho del material, mucho de
de la distribución de los espacios, el lugar es casi todo. Y el concepto de diseño y el cliente también ayudan a que esa triada como que te limite, que era lo que yo te decía ahorita, como que si me limito puedo como ser más creativo. Claro. Porque a veces se piensa que el espacio vasto y la hoja en blanco te van a hacer como, wow, voy a ser súper creativo con esto, pero no, a veces es también el que tener límites, el tener márgenes, lo que te puede hacer sacar nuevas cosas y nuevas ideas. Entonces, que limitarse no siempre está mal. Ya. En ese caso, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención ahora que fuimos a la casa esta de la cascada de Frank Lloyd. Tú me explicabas mucho esto del concepto de la arquitectura orgánica y donde el lugar jugaba como un papel muy importante en justo la estructura del edificio. Creo que te gusta mucho esa onda, ¿no? Como de mezclar la arquitectura con el entorno. Ahorita que mencionabas como que el lugar es como una de las partes importantes. En ese sentido, ¿dirías que es como el estilo que más te gusta, más te llama la atención? No sé si tengo un favorito porque de todos aprendo y pues obviamente en la carrera tienes que admirar y analizar todos los estilos, pero sí, la arquitectura orgánica es la que él hace como relacionándose tanto con el contexto me gusta mucho, pero también me gusta, por ejemplo, mucho la que es una escultura en sí, como que a veces no tiene mucho que ver con el contexto, pero es como arte puro. La página que te mostré, no sé si la alcanzaste a chequear. Sí. Ellos, por ejemplo, es una oficina danesa que ellos hacen muchas cosas que son arte puro y son edificios pues que tienen una función social, económica, etcétera, pero también es arte a gran escala. Entonces uno los ve y dice, wow, esto es arte, puro arte. Sí. Sí, me impresionó mucho que, bueno, obviamente hay muchos estilos de arquitectura, y más ahora. Es muy interesante esta parte de, pues, de la relevancia ahora que tenemos o de la diversa gama de estilos y de diseños en arquitectura, ¿no? Cuando realmente esto nació como una necesidad, ¿no? De hacernos de un techo cuando nos volvimos sedentarios y cómo ha ido evolucionando estos diferentes estilos y ahora encontramos una infinidad de cosas, ¿no? A mí me llama mucho la atención de esa oficina justamente como el manejo de los espacios interiores. O sea, había muchos como espacios a mí me gusta mucho en lo personal como los espacios naturales interiores. No sé si sería la manera correcta de llamarlo como patios de interior o no Sí, sé, es como un jardines patio. interiores. Me gusta mucho y justo estos edificios que varios, porque obviamente tenían muchos estilos o manejaban. De hecho, me costó trabajo porque vi muchos edificios y como que no encontraba realmente si tenían un estilo definido, realmente diseñaban en base a la necesidad. Yo creo que si van justo al lado de la tríada esta que nos explicas, como al lado del cliente, ¿no? Y del lugar. Y en base a estas dos, yo creo enfocaban como el estilo que ocupaban para eso, ¿no? Específicamente. Pero me gustó mucho ver como estos espacios con árboles adentro, ¿no? Del edificio, como con Sí. bancas, ¿sabes? Como toda esta parte de, como, pues sí, jardines, ¿no? Como adentro de los edificios, y me pareció muy interesante. A mí lo que me gusta mucho de Snojeta, que se llama la oficina de la que estamos hablando, ellos tienen sede en Nueva York también. Y ellos desarrollan mucho el concepto, que es una de las puntas de la triada. Sí. Entonces, del concepto parten mucho y se enriquecen mucho. Y para sacar ese concepto, entonces ellos obviamente siguen procesos creativos parecidos a los que estamos hablando. Ok. Pues para poder diseñar todas esas cosas tan innovadoras y tan lindas, que hay muchos proyectos de ellos que me encantan porque es como que ese proyecto pertenece a ese lugar y no podría estar en ningún otro, porque no podría ser. Claro. Que eso es lo bonito en parte de las grandes obras arquitectónicas, que solo pueden estar ahí en ningún otro lugar. Creo que esa es una parte muy importante, justo yo no la había pensado, pero cierto es que el estilo
y como dices, la obra arquitectónica también le da un sello característico al lugar, ¿no? O sea, si vas a Nueva York, por ejemplo, ya en tu mente hay un cierto estilo puesto en la ciudad, ¿no? O sea, ya sabes como a qué estilo o qué tipo de edificios te vas a encontrar. Claro, hay una diversidad enorme, pero, pero tiene como un sello en general la ciudad, ¿no? O sea, este tipo de arquitectura, ¿no? Si vas a otra ciudad, pues obviamente vas a encontrar otra diferente que te va a hacer pensar como en esa ciudad. No estoy pensando, por ejemplo, en un París, pues sabes como qué tipo de estructuras y de edificios te vas a encontrar como en la parte pues del centro, ¿no? Entonces tienes como estas ya estructuras que son también espaciales y que dan un sello de identidad. Y justo esta oficina, lo que mencionas es muy importante, o sea, son edificios que tal vez en otro lugar no encajarían. Me acuerdo mucho de uno ahorita que estuve revisando la página de un restaurante submarino que está como un rectángulo y está como hundido en el mar, como inclinado, como si fuera un barco hundiéndose. Sí, Se me hizo muy interesante y está junto a un peñasco y todo, entonces como que aparte de dar esta sensación como de que está inclinado y que está como hundiéndose en el mar, también como que tiene cierta mimetización con los peñascos que están de fondo, ¿no? Como en el barranco, ¿no? Como que se forma una roca más del barranco, entonces está bastante interesante, ¿no? Y no y verías ese edificio tal vez en Cancún, por decir algo, ¿no? Que también es mar, también es playa, pero, o sea, el estilo no podría tal vez resaltar o compartir como el mismo concepto, esta misma, pues fusionarse con el medio de su alrededor, ¿no? sí, es como la ópera de Oslo, de ellos también, ¿la viste? Sí, sí, sí. Esa, esa, ese edificio me parece increíble. O sea, ese blanco con la nieve, Ujú. el agua, como el juego que hicieron como con esas pendientes y plataformas, es realmente hermoso. No sé si es porque yo soy arquitecta, pero yo veo eso y en serio me conmueve, como que me siento, me sensibiliza Ujú. ver como proyectos así como esos. Ellos tienen otro que eran como unos toros y tigres de columnas y encima una piedra y una roca negra. Yo decía, wow, esto es algo, parece como una escenografía de una obra de teatro y es un edificio. Es un edificio. Oye, en esta triada, y es una pregunta también que me surgió a la hora de estar leyendo y preparando el podcast. En esta triada, actualmente no debería entrar también la sostenibilidad de la obra, o cómo se maneja esta parte de la sostenibilidad en arquitectura. Sí, eso se supone que obviamente lo debe tener súper presente la persona que diseña, el arquitecto. Y casi que los tres componentes deben ser regidos por eso. Obviamente, con la situación actual, Ujú. sí, es algo fundamental, es básico. O Ok. sea, en el contexto se debe evaluar, por ejemplo, los materiales de la zona o lo que sea más eh, amigable para ese lugar. En el cliente, según lo que quiera el cliente, también hay que tener presente y estarle contando porque muchas personas no saben de ello. Y en el concepto como arquitectos tener presente que el edificio tiene que, pues, que ser sostenible. Es algo como fundamental en estos tiempos. Entonces, casi que las tres partes de la triada deben tener ese componente. O sea, no digamos que sería un cuarto en componente, sino es un componente integrado en cada uno de los puntos, ¿no? En el cliente, en el lugar y en el otro punto de la triada se me fue algo Yo raro. creería que puede ser un componente que debe tener cada uno. Ok. Puede O ser. sea, que sea sostenible, por ejemplo, con el lugar donde va a estar, ¿no? Sí, Eh, porque si tú le pones sí, puede ser como tú quieras armar la triada. Yo es por dejar mi triada como está Ujú. y que cada uno, pero sí, puede ser un cuarteto. No, creo que es un enfoque más integral el como poner la parte de sostenibilidad en cada uno de los pilares, ¿no? Como que lo fortalece en Sí, vez de
a veces, como tú dices, ¿no? En la triada a veces priorizas dos y el tercero se adapta, ¿no? Y si formara parte de ahora un cuarteto, pues a veces tal vez entonces tendríamos que como no priorizarlo, ¿no? Sobre tal vez el cliente, lo que el cliente quiere, ¿no? Y en cambio, si está Sí, integrado en cada uno de los 3 puntos, pues va implícito y fortalece cada uno de ellos y nunca le vas a quitar como la importancia, ¿no? A que esté presente en tu proyecto, ¿no? Aparte de los sí. materiales, ¿qué otra cosa hace sostenible a un edificio? Ya había leído lo de los materiales, o sea, de que usaban plásticos. De hecho, ahora creo que, no sé, sabías, pero en Qatar, ahora en el Mundial, también te gusta el fútbol, uno de los estadios está hecho de contenedores de barco. Y creo que también hay Buenísimo. muchos proyectos ahora de hacer casas con contenedores y cosas así, ¿no? Sí, De reciclar todo esto, reutilizar, de reutilizar. reutilizar, sí, Pero es fundamental. ¿qué otras características tendría que tener un proyecto sostenible aparte del material? Y supongo que no ser tan invasivo con el medio ambiente, o no sé, bueno, ahorita nos explicas un poquito. Eh, por ejemplo, lo que estaba diciendo anteriormente, Ujú, que los materiales que escojas sean fáciles como de llevar hasta el lugar, porque hasta eso reduce las emisiones de CO2. Si tú tienes que claro. traer un material de la China, pues obviamente eso va a tener más emisiones de CO2 que si consigues algo de la cantera de a 1 kilómetro de tu proyecto. Ujú, Entonces eso es fundamental. Otra cosa que se me viene a la cabeza fundamental es, hay, en arquitectura nosotros tenemos como técnicas de diseño para, por ejemplo, no usar tanta calefacción o aire acondicionado, mm, entonces jugar con los vientos, la orientación. Entonces tú puedes diseñar e implantar tu proyecto de tal forma de que esa implantación y esa configuración ayuden a que no tengas que utilizar tantos recursos como la calefacción o otras cosas así. Entonces, por ejemplo, la orientación en los países en los países del norte donde tienes que, pues tienes unos inviernos muy fuertes y unos veranos también fuertes, entonces la orientación es muy importante, como tú orientes el proyecto, porque vas a recibir, si tú pones una fachada muy larga a que le reciba todo el sol en verano, pues seguramente ese edificio va a estar muy, muy caliente. ujú. Y los vientos también nos ayudan. Entonces, evaluar cómo es que están circulando los vientos y cómo yo puedo orientar e implantar el edificio para que si necesito frío, el viento me ayude y si necesito calor, el viento no me juegue en contra. Claro. También otra cosa podría ser pues ya lo dije, la escogencia de los materiales. Ujú. Creo que eso básicamente es como lo que se me viene a la cabeza. Hay Ahora que, muchas más medidas. claro, ahora que, por ejemplo, hay como paneles Ah, algo que solares me y todo acuerdo, esto. perdóname Ah, dile, que te dile. interrumpa. La inercia térmica Mm. es un concepto que es ¿Qué es inercia térmica, fundamental. perdón? La inercia térmica es, los materiales se miden según la inercia térmica que tengan. Ok. Entonces, por ejemplo, el vidrio no tiene mucha inercia térmica, porque si tú pones mucho vidrio en algún proyecto, el vidrio, si hace frío afuera, el vidrio te hace que haga frío adentro. Si Mm, hace calor afuera, el vidrio hace que haga calor adentro. No claro. es como que no tiene inercia. En cambio, materiales obviamente más gruesos o muros más gruesos como el concreto, etcétera, esos materiales tienen más inercia térmica. Si es un muro grueso de concreto, hace calor afuera, adentro tal vez no me vaya a hacer tanto calor. Ok. O sea, eso va a depender pues del clima donde se va a construir el Sí, edificio, ¿no? es un reto, por ejemplo, los países con estaciones. Pues para mí, que yo Justo viví en pensé en eso. Colombia y Ujú, estudiar arquitectura en Colombia, pues acá lo que tenemos que estar pendientes es de la lluvia, porque llueve mucho, pero el clima se mantiene como que el termostato marca la misma temperatura casi todo el año, es algo ujú. constante.
Es más de época seca o de lluvia, pero está bien. Y por ejemplo, el reto, por ejemplo, justo ahorita de que lo hablabas, ¿no? De la ópera, que ahí justo el proyecto lo presentan con nieve, ¿no? ¿Cómo debe, qué materiales son como muy, pues neutrales a todos estos cambios de estaciones, ¿no? Porque, bueno, tú has vivido acá también, obviamente, y vives acá. Pues sabes que en invierno, pues, o sea, son 4 o 6 meses de 0 grados diario. Y luego, por ejemplo, acá donde vivimos en Philly, pues luego son 3 meses de humedad selvática con calor y tenemos ahí otoño y primavera que son pues templaditos, ¿no? Entonces, eh, no sé, por ejemplo, aquí se usa mucho la madera en las estructuras, pero no Que sé cómo. la madera conserva el calor, entonces la madera no siempre funciona con climas muy cálidos, Ujú. porque la madera hace que tu espacio esté más caliente o más acogedor en el interior. Entonces hay que saber jugar con la madera. No siempre es tan bueno poner tanta madera. Pues perfecto Sí. es en invierno porque sí te va a conservar como la temperatura en el interior. Ujú. Pero en verano, ¿qué desventajas tendría, por ejemplo? Pues que puede que algunos espacios sean muy calientes en el Ok. interior, si no Mm, tienen mucha ventilación y si es claro. mucha madera y tu principal fachada está recibiendo todo el sol de la tarde, que Ah, son las horas más calientes. ya. Tal vez esa es la razón por la cual tenemos muchos aires acondicionados Por por acá. ejemplo, Ya. sí, No somos sostenibles. Esta ciudad no es mm-mm, sostenible. no. A veces es difícil porque pues no hay ah, el suficiente espacio pero por ejemplo en casas de campo o cosas así donde se tiene más espacio sí deberían hacerse pues con todas estas técnicas. Claro, claro, claro. Yo te preguntaba por los paneles solares o como, no sé, por ejemplo, ahora que mencionabas Colombia, no sé si haya como sistemas de colección de agua, como para, como tipo cisternas, no sé, algo así que también haga sostenible esa parte o... No sé mucho del tema, la verdad, estaría hablando un poco de mierda, pero eh, Expresión muy colombiana. sí, pero los paneles solares acá son caros. O Ya, sea, tener un panel solar en tu casa no es tan ah, barato todavía. ok, Entonces, pues para mucha gente no es rentable tenerlo, pero creo que cada vez se está haciendo más y más cosas y ahora con las propuestas de Petro de hacer una transición, que hay que empezar ya la transición energética, eh, pues obviamente se va a empezar a mirar todo eso, ya, como eh, cada casa pueda ser sostenible y sobre todo nosotros tenemos una potencia en cuanto a la energía eólica en La Guajira, que es un desierto y es mm, como el lugar perfecto para poner muchas hélices para generar este tipo de energía, también muchas hidroeléctricas y pues lo de los paneles, que es el sistema como más conocido y es como la energía renovable más fácil de implementar. de, Sí, esa claro, es como la más fácil, ¿no? La de los paneles. ujú. Sí, sí, sobre todo, pues supongo que esto en el futuro, cuando justo sea más barato, pues va a tener también un impacto en el diseño, en la arquitectura y pues en lo que todo lo que me explicaste, ¿no? De las estructuras para volver sostenible, pues, estos edificios, ¿no? Sobre todo, creo que el impacto más grande, más que a nivel vivienda, son también como estos edificios públicos, ¿no? Que es donde vemos como pues todas estas innovaciones primero, yo creo que antes que en nuestra casa. Sí, pero hay que hacerlo, ¿no? Claro, sí, Hay que definitivamente, hacerlo y como ciudadanos tenemos que exigírselo a nuestros gobiernos. claro, claro que sí. Pues muy bien, pues yo creo con ese tema vamos cerrando. Pues Sí, muchas gracias, gracias por te participar. A ver salió si más te... largo de lo que yo quería. Yo ya lo sabía, ya lo sabía. Pues a ver, ojalá por ahí te animes a hacer una segunda vuelta hablando de más cosas de arquitectura o de diseño. Parece me hizo muy interesante que justo también este viaje que hicimos ahí a la casa de este Frank Lloyd, me decías que arquitectura no solo implica el diseño de edificios, sino también de los muebles
y de todos estos espacios que la verdad yo no apreciaba. Me hiciste ver los museos de arte, de diseño y de arte moderno de manera diferente. Ahora que voy y veo una silla, digo, ok, entiendo por qué está aquí. Es arte también. Fui hace un mes al de aquí de Filadelfia, no había entrado a la sala de arte contemporáneo y me tocó ver varias sillas plegables y de diseños como muy, pues nuevos y setenteros. Y dije, ok, entiendo por qué esto, que parece que estoy en IKEA, está aquí en el museo y no en IKEA, ¿no? Entonces, estaría interesante que pues, podamos planear por ahí algo hablando un poco de esto de los diseños, bueno, de Sí, la arquitectura que va más allá de esto, ¿no? Del diseño pues ahora sí que de las estructuras. sí, más como diseño industrial. Ujú, sí, pero que finalmente pues es parte de, ¿no? Sí, es arte. Y tiene mucho de creatividad, que era el tema del podcast. Que tiene mucho de creatividad. Exactamente. Justo. Pues bueno, pues ahí te animas, nos ponemos de acuerdo. Tal vez ya estés por acá Bueno, de vuelta y lo un grabamos por acá. abrazo. Chao. Pero bueno, nos despedimos. Yo despido el podcast. Bueno, bye. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Just Gente. Tenemos el podcast de Just Gente que sale normalmente cada jueves. El podcast de Make Ruido, donde hablamos de música y festivales. Se le gusta a Paula. Hablamos de bandas mexicanas normalmente. Y el podcast de Sobremesa con Claudia. Esperemos reactivarlo pronto. Ahora sí, después del receso. Y pues nada, síganos. Muchas gracias y pues nos estamos viendo en la siguiente. Adiós. Gracias, Paula. Bye. Bye.